Muy buenas tardes. Tengan todos nuestros seguidores, oidores y miradores de la Comuna de la Palabra que se encuentran de este lado del charco, es decir, prácticamente en nuestros países latinoamericanos y en las diferentes entidades de la República Mexicana. Muy buenas noches a quienes nos sigan desde el otro lado del charco, Europa, por su atención. Gracias y seguramente esta ocasión tendremos y compartiremos con ustedes una reflexión que me parece importante en esta ocasión. Para ello, el día de hoy presentaré una serie de ideas con respecto a la dinámica de la construcción de modelos teóricos explicativos en psicología y neuropsicología a partir del uso y aplicación de las metáforas. Pretendo tratar este tema con base en una serie de apuntes porque, insisto, como decía en uno de sus poemínimos, en su estampida de poemínimos, el insigne Efraín Huerta, nacido en 1914, lo mismo que Octavio Paz y probablemente José Emilio Pacheco, y él decía en su poemínimo: si no me detengo, me alcanzo. Para no irme de filo sin poder ser claro, que es la pretensión, me basaré en un documento que hube elaborado para sugerir estas ideas. No deseo comenzar, sin embargo, sin recordar a ustedes, como cada semana hacemos, que se cumple una semana más. Ya estamos próximos al mes de septiembre, prácticamente un año más, de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, y no tenemos una explicación verosímil, creíble, ni mucho menos la aplicación de una justicia transicional para las víctimas familiares de esta desaparición forzada. No hay explicación, no hay justicia aún. El asesinato, dijeron, según la mentira histórica, la desaparición forzada, según tenemos claro nosotros, ocurrió durante el gobierno del Enrique Peña Nieto, y a la vuelta de los años el gobierno en turno, que se comprometió públicamente en campaña a aclarar el asunto, no lo ha hecho. Seguimos pendiendo y esperando una respuesta clara y concreta. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana, porque ya a más de 8 años de la desaparición forzada de su hija, seguimos esperándola, porque viva la llevaron, viva la queremos. No quiero dejar de enviarle un fraterno saludo y un abrazo cálido a Angélica. Y no quiero dejar de reiterar el que todas aquellas personas que deseen y puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, lo hagan, o al canal de Spotify, a La Comuna de la Palabra, porque cada semana colocamos el podcast y el video en nuestras páginas. Pues bien, para comenzar, deseo partir de una idea que por sí misma es una metáfora. Las metáforas en psicología y neuropsicología
son de cuño muy antiguo. Y Dries Madoue, un psicólogo, neuropsicólogo holandés, planteaba que la prótesis más antigua de un recuerdo es la escritura. Y quizás, yendo un poco más allá de donde sugiere Dries Madoue, podemos suponer que la más antigua prótesis, que es por sí misma una metáfora del recuerdo, es el conjunto de pinturas rupestres que indudablemente existen antes de la escritura misma, sea en Altamira, sea en las Caux o las Co, y en otros lugares del universo de nuestro planeta, podemos ver este recurso como una representación que por sí misma es también otra metáfora de lo real. En este sentido, quiero partir de una pregunta que quizás no sea impertinente, aunque para algunos pudiera parecer innecesaria por su carácter básico. ¿Qué son las metáforas? Si nosotros acudiésemos a la lectura de la poética de Aristóteles y antes al Teeteto de Platón, encontraremos una definición algo inmanejable fácilmente, porque se define la metáfora o la metaforización como el proceso de traslación de un hombre ajeno o desde el género a la especie, o desde la especie al género, o desde una especie a otra especie, o según la analogía, a otro fenómeno. Esta forma es lo que se conoce como metaforización. Algo complicada la definición, por ello es que acudiré a un poeta de Córdoba, Ibn Hazm Andalusi, que publicó en un libro, El collar de la paloma, un poema intitulado Pastor soy de estrellas. Nadie pastorea estrellas, pero aquí aparece desde el título dos metáforas, la de pastor y la de estrellas. En el poema dice así Ibn Hazm al-Andalusi: apaciento las estrellas como si me hubieran investido pastor de los astros todos, los fijos y los errantes. Diría que ellas, las estrellas desde luego, y la noche fueran fuegos de la pasión que atizara la negra tiniebla de mi pensamiento, o que yo me hubiese vuelto un guardés. El terminejo es muy específico, un guardián, que no es en sentido estricto de corte militar, sino un guardabosques, de un verde jardín de plantas ribeteadas de narcisos. De vivir, Ptolomeo creyera que soy el más poderoso espiador del curso de los astros. Ibn Hazm al-Andalusi, El collar de la paloma, una edición de Hiperión Madrid 2009, con una traducción a esa edición bilingüe del árabe de Jaime Sánchez Ratia. El mismo Ibn Hazm agregará al poema que he leído una breve explicación y dice así: me ha entrado en este poema una comparación de dos cosas con otras dos, es decir, una metaforización, utilizar unas palabras ajenas para compararlas con otras. Y ello en un solo verso, agrega soberbio el hombre. El verso que comienza por diríase que ellas y la noche,
y se trata de algo admirable en poesía. Tengamos claro que el libro de Ibn Hazm aparece entre el año 600 y 700 de nuestra era. Pero tengo versos más logrados que este, dice, como una triple comparación en un solo verso y aún un símil de 4 cosas. Y cita el propio, o se autocita el propio Ibn Hazm, enfebrecido de deseo suficiente, no duerme, permanece desvelado, ni ebrio del vino de las culpas, cesa su pendencia, y en un instante te deja ver cosas asombrosas, ora amargo, 1, ora dulce, 2, ya cercano, 3, ya distante, 4, como si la pasión, 1, el reproche, 2, el desamor, 3, y las paces, 4, fueran conjunción y divergencia. Buena y mala estrella. Ibn Hazm, al andalusí, el collar de la paloma. Como podemos apreciar, la función de la metáfora se muestra aquí clara, nítida y transparente. Según refiere el psicólogo holandés o neuropsicólogo, del cual utilicé el epígrafe a propósito del mismo asunto, en un libro que publicó, Metáforas de la Memoria, Alianza Madrid 1995, cito, en el año de 1936, E.A. Richards introdujo en su texto Philosophy of Rhetoric la siguiente definición. Una metáfora es el enunciado de una relación entre dos términos. Uno de ellos, el tema, el amor, el reproche, el dolor, etc. Topic, term, y el término sobre el cual la metáfora afirma algo. El otro es el vehículo o vehicle term, el término que traslada el significado procedente de otro contexto, es decir, el nombre ajeno de Aristóteles. Si regresásemos a Ibn Hazm, él dice claramente, ora amargo, el desamor, ora dulce, la pasión, ya cercano, las paces, ya distante, el desamor. Utiliza la analogía y la comparación. También en ese tratado, Richard introduce una explicación del epígrafe, al cual no voy a abordar porque no es el objeto de esta idea que hoy estoy tratando aquí. Hemos apenas esbozado el asunto de la metáfora bajo 2 niveles de análisis. El filosófico, a través de la retórica, y el poético. Sin embargo, el propósito de este monólogo consiste en avanzar una explicación psicológica para desde allí ejemplificar las maneras de metaforizar en las disciplinas psicológica y neuropsicológica. Aquí considero necesario señalar que desde el decenio de 1989, la investigación psicológica sobre las metáforas ha mostrado un creciente interés explícito y desarrollo descomunal. Particularmente se ha hecho evidente en psicología de la memoria, como ya menciono en el caso de Douwe Draaisma, o en Busca de la Memoria de Daniel L. Schrachter, o en La Memoria, la impostora o la inventora de Nestor Brownstein, o Neuropsicología de la Memoria de Alexander Luria,
naturalmente del pensamiento, del lenguaje, del aprendizaje, del desarrollo psicológico y de algunos fenómenos neuropsicológicos y neuropatológicos, tales como teoría de la mente, funciones ejecutivas, teoría de la atribución, lo que sería transferencia del aprendizaje, el procesamiento humano de la información, han ocupado por lo menos los últimos 50 años, el último medio siglo, su tiempo, su interés por comprender y explicar, psicológicamente hablando, cuál es el papel de las metáforas. Luria mismo dedica un buen tiempo a Ángel Rivière, Alan Leslie, Simon Baron Cohen, Uta Frith, al tratar de explicar autismo y el desarrollo del pensamiento. Citado también por Dries Madowe, Beck, no el que hizo sus escalas para medir algunos estados emocionales, sino G. E. Beck, expresa que la esencia de la metáfora es, a su entender, el uso de una imagen concreta para poder comprender o formular relaciones abstractas. Según el mismo Beck, es necesario establecer una diferencia entre dos niveles de pensamiento. Uno de ellos es el sensoperceptivo, lo que Henri Vallon y otros llamaron inteligencia práctica, y otro es el del pensamiento verbal y semántico, lo que otros llamaron el desarrollo de la inteligencia semánticamente o lingüísticamente estructurada. Pues bien, siguiendo con su análisis, Xi y Beck, o Vic, expresa la metáfora, es un intermediario, diría Jerome Seymour Brunner, un andamio entre dos formas de pensamiento. Ese andamio o metáfora no pertenece a ninguna de estas formas de pensamiento. Media entre las formas de pensamiento analógico, aquí aparece otro concepto, ya no habla de pensamiento sensoperceptivo, sino analógico y semántico. La metáfora es un go-between, un mediador, y aquí no dejo de recuperar lo que expresó en su momento Vygotsky y posteriormente Luria, al intitular, por ejemplo, un artículo suyo como herramienta y símbolo en el niño, publicado en el libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, editorial Grijalbo, colección crítica, Barcelona, 1978. No quiero dejar de señalar que esta idea ha sido muy importante dentro de los ámbitos de la psicología de orientación cognoscitiva. Me refiero aquí a la noción de herramienta o instrumento. Parece ser que la relación entre el pensamiento y el lenguaje, dice Vygotsky, está mediado por el significado de la palabra, que en los contextos histórico-culturales determinados y concretos adquiere un sentido peculiar. Por ejemplo, la palabra terremoto. No cabe duda que el término se refiere a un evento de naturaleza geofísica que implica una serie de consecuencias y movimientos en la Tierra y en los lugares donde uno se encuentra. La palabra terremoto, seguramente para la persona que en un evento de esta naturaleza perdió
en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, dejó miles de muertos. Y recuerdo que una señora que perdió su casa, su lugar de trabajo, su familia, sus animales domésticos y todo lo que poseía se quedó en un estado catatónico. Cada vez que escuchaba la palabra terremoto se paralizaba más aún, aunque después recuperara parte del movimiento. Parece ser que la palabra terremoto no solamente tenía el significado generalizado que para todos adquiere, sino también para ella adquiría un sentido muy particular. Significado y sentido, siguiendo a Vygotsky, plantea que son los dos elementos fundamentales de la relación entre pensamiento y lenguaje a través de la palabra en las vivencias. Él no utiliza el término experiencia de los filósofos ingleses, él utiliza el término Pirishivani, que implica algo más cercano a lo que Antonio Damasio plantea en la unidad entre emoción, pensamiento y acción. Pero no me voy a meter mucho ahí. Esta idea de la metáfora como mediador, como herramienta, implica otra idea. La palabra terremoto tiene esas dos acepciones, el sentido y el significado en este caso. Después del terremoto que en los 70 se dio en la ciudad de Managua, Nicaragua, me tocó ver a varias personas con el impacto, ahora llamado estrés postraumático, de la circunstancia. En esa época recuerdo muy nítidamente que los psicólogos de Nicaragua, psiquiatras, me platicaron de un síndrome nuevo que existía ya, el síndrome del terremoteado, y describían el estado de shock en que quedaban los pacientes a corto, mediano y largo plazo a partir del terremoto. Y segundo, en un trabajo publicado por la Arquidiócesis de Guatemala, capital de Guatemala, por Monseñor Gerardi, el cual fue asesinado un día antes de la presentación de este trabajo, Guatemala, nunca más. En el capítulo primero señala ese impacto psicológico de la guerra a mediano, largo y corto plazo. En sentido cognitivo, en sentido psicofisiológico, en sentido individual, en sentido de memoria, atención, etcétera. Y efectivamente utilizaban otro término, el síndrome de guerra. Antonín Kempinski, un psicólogo polaco que nos fue introducido por un amigo también polaco, Zdzisław Rin, que hube conocido a través de una colega de nombre Madi Fuerbringer-Bermeo, nos platicaba del síndrome KZ de campo de concentración. El término está en alemán, KZ, o el acrónimo, y este síndrome de sobrevivientes de campos de concentración lo describen de una o de otra manera. Por su lado, por ejemplo, Víctor Franklin, por otro lado, Bruno Bettelheim, en sus trabajos de sobrevivir. De Víctor Franklin, no los cito, son muy conocidos, son varios. El mismo Boris Cyrulnik hace un planteamiento al respecto. Como vemos, el uso de las metáforas no nos es ajeno. La noción de patitos feos de Boris Cyrulnik, ¿sí?, es per se una metáfora. Y esta metáfora es evidentemente un mediador entre dos formas de pensamiento, de ello no cabe duda. Brunner utilizó el término de andamio o andamiaje y Vygotsky el de herramienta e instrumentación. Sin embargo, en estudios tanto de Alexander Luria como de Ángel Rivière, Alan Lely, Baron Cohen, Uta Frith y otros, intentaron ver
en los diferentes niveles de desarrollo del individuo, cuando es posible comprender la metáfora, el doble sentido, la deixis, por parte del ser, porque el niño no nace comprendiendo estos términos complejos. Aparecen hasta ciertos niveles del desarrollo en los cuales Piaget pudo denominar, por ejemplo, el nivel operatorio del desarrollo hacia la adolescencia. Baron Cohen, Leslie Fried, etcétera, lo realizaron con menores con autismo y a partir de ahí plantearon su hipótesis metafórica de que el fenómeno del autismo era secundario a un trastorno de carácter cognitivo, un déficit de teoría de la mente. Nunca explicaron a qué se debía tal déficit, porque ese es otro problema. Entonces, desde luego, como trato de escribir, dentro de lo que para algunos es el marco de lo que se conoce como psicología cognoscitiva o cognitiva, es donde hallamos este género de estudios, investigaciones y expresiones. Esto no quiere decir que en experiencias como el psicoanálisis no se utilicen expresiones como estas, aunque se expliquen de otra manera. Pensemos el complejo de Edipo, pensemos la propia noción de histeria, pensemos otra serie de conceptos como neurosis, psicosis, etcétera. Parece ser que son conceptos que refieren a algo que va más allá de sí mismos. Tanto Vygotsky como Luria entonces abordan clara y explícitamente esta cuestión en un artículo titulado en inglés Tool and Symbol in Child Development. Vaya coincidencia el título con el publicado en el capítulo que refiero del desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Este manuscrito fue elaborado para publicarse en un Handbook of Child Psychology, editado por Murchison. Sin embargo, el libro nunca se publicó. En consecuencia, la versión de este artículo apareció en las obras completas de Vygotsky en sus tomos 6 en ruso y después en las traducciones primero al inglés y luego al castellano que se conocen. Ahora bien, tampoco es el propósito de este monólogo tratar los aspectos psicológicos y neuropsicológicos de las metáforas. Pasaré, por tanto, a tratar lo que prometí, las metáforas y sus usos. Desde las llamadas ciencias naturales se aprecia una vieja tradición al respecto. Por ejemplo, hacia el año de 1866, 3 años antes de que Dmitri Ivanovich Mendeleev presentara su tabla periódica de los elementos, un químico inglés de apellido Newlands presentó una clasificación de los elementos por analogía con el teclado del piano. Ejemplos los habrá demasiados. Sin embargo, en filosofía de la ciencia se ha hablado de una heurística teórica, cuando una metáfora introduce, por ejemplo, nociones teóricas nuevas. Es una heurística teórica. Heurística refiere a una estrategia no que sigue reglas, sino con otros mecanismos de interpretación teórica. Estas metáforas nuevas o nociones nuevas dan coherencia a los procesos de elaboración de hipótesis o permiten dejar de considerar los datos que parecen contradictorios con los resultados obtenidos en la investigación. Por otro lado, hay, según la filosofía de la ciencia, también la heurística empírica, siguiendo a Newlands, que refiere al hecho del uso de una metáfora que favorece nuevas preguntas para la investigación. Por ejemplo, William Harvey, del cual los médicos deben saber mejor que yo, utilizó la siguiente metáfora: el corazón es una bomba. Esta metáfora de que el corazón es una bomba propició una nueva idea que hasta antes de Harvey estaba poco clara. La sangre circula. Esta idea de que el corazón funciona como una bomba
y la sangre circula por el organismo, llevaron a la desconsideración de una tercera metáfora que les precedió, a saber, la circulación de la sangre se parece a los movimientos marítimos de las mareas altas y las mareas bajas. Así es como explicaban ciertos eventos, con la idea de la circulación de la sangre y el papel del corazón como bomba. Esta metáfora y esta idea fue mandada, por decirlo de alguna manera, al basurero de la historia. Pero ¿qué pasa con las metáforas en neuropsicología y psicología? Siguiendo a Horace Wallace Mogun, en su libro El cerebro despierto, la prensa médica mexicana, 1968, traducido al castellano por el neurofisiólogo Raúl Hernández Peón, en su capítulo primero, intitulado Introducción Histórica, propone una organización de la comprensión y explicación del cerebro con base en las metáforas que eran probables en función del desarrollo que las sociedades donde emergieron dichos modelos explicativos permitían. Por ejemplo, Horace Wallace Mogun escribe en dicho capítulo: sucesivamente, cada periodo de la historia trató de representar a los fenómenos vitales en un modelo físico adecuado, y en particular el cerebro ha sido comparado con el modelo más complejo y técnico de la época. La síntesis galénica de la neurobiología clásica utilizó naturalmente los modelos basados en reservorios, acueductos, fuentes, baños y drenajes del periodo grecorromano, algunos de los cuales todavía se conservan para representar la función nerviosa en términos hidráulicos. O el psicoanálisis, en la idea de la presión de los procesos psíquicos inconscientes y que aparecen como síntomas en, por ejemplo, su trabajo de inhibición, síntoma y angustia. Algunos de los cuales todavía se conservan. Por ejemplo, cuando yo estudié anatomía del sistema nervioso central, me encontré con que todavía se escribían algunos trabajos acueducto de Silvio, acueducto de Rolando. Ha habido discusiones más actuales sobre si el término acueducto, cisura, fisura, circunvolución o qué es, pero naturalmente me queda claro que la noción de acueducto no se refiere a la circunvolución. Y estos conceptos buscan representar la función nerviosa de acuerdo a esta época. La noción de ventrículo también deviene de ahí. Por ejemplo, los ventrículos del corazón, y hay aurículos y ventrículos, pero también hay ventrículos cerebrales. En esa época se planteaban 3 cámaras en orden anteroposterior, es decir, de adelante hacia atrás. Los ventrículos cerebrales fueron reconocidos desde los tiempos de Alejandro Magno o alejandrinos, y Galeno señaló que el cerebro presenta una división transversal parcial por medio del tentorium, un concepto algo extraño también, el cual separa una parte sensitiva blanda anterior de una parte motora dura posterior. Mogun
sugiere que desde este periodo hasta el siglo XX han aparecido secuencialmente los siguientes modelos del cerebro. El modelo hidráulico, que tiene que ver con el periodo grecolatino, ductos, acueductos, reservorios, etc. El modelo dióptrico, que está más hacia Descartes o René Descartes. El modelo frenológico, que aparece hacia 1800 y más años avanzando, desde 1801 prácticamente, impulsado por Francis Joseph Gall, Spurzheim, y propulsado por los trabajos de Pierre-Paul Broca y naturalmente Carvernick. Antes ya, como alegaba Marc Dax, su propio padre en 1836, Gustave Dax ya había planteado una relación de dominio-subordinación entre los hemisferios cerebrales, el izquierdo dominante y el derecho subordinado. Esta idea de la relación de dominio-subordinación, después de los trabajos de Michael Gazzaniga y Roger Sperry con pacientes con hemisferectomía o cerebro dividido desde el cuerpo calloso y pierna óptico por razones de epilepsia, ya se demostró que tal relación de dominio-subordinación tampoco existe. También había modelo geológico. Recordemos, por ejemplo, Carl Sagan, Los dragones del Edén y El cerebro de Broca, ambos de Carl Sagan, donde plantea que está el cerebro reptiliano, por encima de el cerebro de los mamíferos, por encima de el cerebro humano, o el planteamiento de Charles Sherrington, que plantea que los niveles de organización van en términos de autorregulación de los niveles superiores a los inferiores. Es un modelo por capas evolutivas, o geológico, dijera Horace Wallace Mogun. Hay un modelo embriológico. Recuérdese la famosa ley biogenética de Haeckel, Ernest Haeckel, que decía que la ontogenia recapitula la filogenia. Y esto marca un modelo. Y desde luego, el modelo tecnológico contemporáneo, que a partir de los trabajos de las computadoras dio un impulso impresionante a los enfoques cognitivos en psicología a partir de la segunda mitad del siglo XX. Tengamos claro que este enfoque cognitivo, hay un trabajo de Brunner donde trata de explicar el papel histórico de ello y deslindar el procesamiento humano de la información de la psicología cognitiva. Porque tengamos claro que el modelo skinneriano y de Watson era un modelo que tanto mis maestros como algunos otros definieron el modelo de la caja negra de un avión. No importa cómo opera la caja negra, lo que importa es reconocer los inputs, estímulos, y los outputs, respuestas. Y en esta relación estímulo-respuesta es posible hallar la posibilidad de construir una psicología científica, sin recurrir a términos y conceptos metafóricos. Más aún, ellos fueron los que sostuvieron que el concepto de mente, de psiquismo, de lo psicológico, eran constructos teóricos que permitían comprender fenómenos que no conducían a ningún lugar. Watson era sumamente radical y él decía, pensamiento, memoria, imaginación, etcétera, no existen. Skinner decía, es probable que sí existan, pero a la ciencia no le importan, son irrelevantes. A la ciencia lo que le importa son tres cosas. Predecir probabilísticamente, asegurar la replicabilidad
Y curiosamente él no manejaba la estadística, no hacía estudios de esa naturaleza. Desde las cajas de trucos de Guthrie hasta la famosa caja de Skinner para el condicionamiento operante, que además lo operante tiene una connotación ideológica, porque al decir Pavlov, él hablaba de condicionamiento también, pero como no querían ligarse a Pavlov, hablaron de que el conductismo tenía un antecedente histórico, la fisiología de Pavlov. A Sechenov, a Bechterev, ni los conocían. O, supongo, no los consideraban relevantes. Cuando se plantea esta cuestión con Skinner y Watson, se está planteando una cuestión que nos parece crucial. Si el organismo es una caja negra, y recuérdese que Robert Yerkes, entre otros, tenía la influencia de Charles Darwin, no solamente planteaban el carácter evolutivo, sino la posibilidad de experimentar con otros sujetos experimentales animales, porque la distancia entre una rata, una cucaracha, un perro, una paloma o pichón y un humano son irrelevantes. La historia, la cultura es irrelevante. Por eso me asombra que aún en algunos recursos como Twitter haya gente con estudios de posgrado, doctorado y postdoctorado defendiendo a ultranza estos enfoques conductistas que en su momento Chomsky, 1959, las estructuras sintácticas, y luego después en crítica al conductismo de Skinner, que fue una traducción ideológicamente deliberada para hablar de, en realidad, lo que era de behavior verbal, la conducta verbal de Skinner, que es donde la critica Chomsky, o los trabajos de Brunner, o los trabajos de Zenon Pilishin y otros, empezaron a poner en tela de juicio y ante el patíbulo, valga mi metáfora, al conductismo como un modelo verosímil y sólido. Tanto la caja negra de estos conductistas era tan insostenible que otros neoconductistas como Clark L. Hull empezaron a hablar del carácter activo, tímidamente, de la rata, que podía elegir entre evitar o no un estímulo aversivo. Después Herstein habló de la operante libre. Esto viene también por fuera de la caja negra. Pero esta caja negra sacó al cerebro, sacó la historia y la cultura y sacó los niveles del desarrollo de un individuo, lo cual implica que los límites y alcances del conductismo, en términos de un balance, había más limitaciones que ventajas. Ya después se empezaron a meter modificación de conducta como técnica en psicopatología y psicoterapia. Pero, por ejemplo, como no pretendo abordar estos modelos hidráulicos, diópticos, frenológicos, geológicos, embriológicos, tecnológicos, o el de la caja negra en el caso de Skinner y Watson, se corresponde con una época histórica y se apoya en los conocimientos y desarrollo tecnológico de la misma época. El psicólogo catalán César Coll y Salvador hablaba en el proceso de la relación enseñanza-aprendizaje de un concepto que otros psicólogos cognitivos analizaron en la relación didáctica a través de los mecanismos de influencia educativa. Entiéndase mecanismos de influencia educativa cuando el docente se vale de lo que se llama los conocimientos compartidos fuera del aula, en el aula. Es andamiar o es metaforizar la propia práctica educativa. No considero necesario aquí
explicar o describir cada uno de estos modelos. Sin embargo, mostraré a guisa de ejemplo algunas de las metáforas más recientes e impactantes, según mi punto de vista, en este ámbito. Por ejemplo, Ezras Asratian y Pavel Simonov publicaron un libro intitulado en ruso Confiabilidad cerebral, una traducción que se hizo al francés por la propia editorial Ediciones de Moscú, en Bulgaria, lo tradujo como Fiabilité du cerveau, confiabilidad cerebral, sin fecha de edición. Sobre esa base, o sobre ese libro, particularmente el que tengo, porque me lo encontré en un bote de basura de la embajada rusa, yo dije, órale, está interesante. Después apareció publicado en Grijalbo, colección Dina, en 1968, un libro que se tituló La función del cerebro. Y era la edición en castellano de la edición en francés que había recuperado un bote de basura. Y me di cuenta porque la edición en francés tenía pegados sobre los esquemas en francés, esquemas traducidos al castellano para poder realizar la traducción. Cito desde la versión en francés porque la castellana creo tiene sus límites. Inicia el libro de esta manera. Día y noche, las poderosas turbinas de una planta eléctrica gigantesca producen energía eléctrica por medio de las líneas de transmisión. Esta energía se distribuye a los consumidores, fábricas, ferrocarriles, poblaciones. Tengamos claro que la versión rusa es del 63. La transmisión directa de esta energía se efectúa en subestaciones, cuyo equipo principal se compone de transformadores que alcanzan a veces la altura de una casa de 2 pisos. Sin embargo, pueden ocurrir incidentes, desarreglos imprevistos, explosiones, etc. Por ello, el automatismo de la subestación, una protección por medio de relevadores, asegura el funcionamiento ininterrumpido del sistema. Decenas de celdillas sensibles registran sin cesar la temperatura de los instrumentos, la presión del aire y del aceite, la tensión, la resistencia. Estos conceptos son físicos. La potencia y la energía de la corriente. Estas señales llegan hasta unos aparatos regulados según un programa especial. La menor desviación provoca una reacción automática. Una parte de los consumidores se queda sin electricidad. La reserva se conecta, las líneas de transmisión se desconectan y comienzan a funcionar las señales sonoras y luminosas de advertencia. La mitad del siglo XX, la primera, ha quedado marcada por la creación de las rápidas computadoras electrónicas, las ENIAC de aquella época. Las nuevas técnicas abrieron perspectivas verdaderamente fantásticas en el campo de la regulación automática. La rapidez y la precisión de las reacciones de los nuevos dispositivos de autorregulación rebasaron la posibilidad del cerebro humano, pero las técnicas tenían un inconveniente, una confiabilidad insuficiente. Este es un problema clave de la automatización, sobre todo cuando existen armas nucleares y dicen que el sistema detectó que un país atacó a otro y si responden automáticamente, imagínense. Este problema clave de la automatización y de la telemecánica moderna
es resuelto brillantemente por la naturaleza viviente en el cerebro, que en el ser humano es capaz de crear dispositivos automáticos cada vez más complejos. Aquí queda claro que la metáfora podría ser descrita como el tablero de mando del organismo, imagen utilizada para referirse a la función esencial del cerebro humano. El cerebro humano es el tablero de mando que regula toda la actividad del organismo. Esta metáfora permitió comprender un fenómeno descrito por Iván Mikhailovich Sechenov en el año de 1862. Este se describió como la inhibición interna, que años más tarde Piotr Kuzminovich Anochin hubiera descrito y explicado en su libro La inhibición interna, edición Nuestro Tiempo, Buenos Aires, Argentina, 1963, y que le permitiera a su vez diseñar el modelo de sistema funcional complejo, explicar la aferentación de retorno, y a partir de aquí, Luria pudo construir la explicación de la fascia motriz aferente, Fundamentos de Neurolingüística, Masón, Barcelona, 1980, traducción de Jordi Peña Casanova. Elongando un poco más esta metáfora y las consecuencias que derivaron en la neuropsicología desarrollada por A.R. Luria, Elkhonon Goldberg, en su libro El cerebro ejecutivo, Dracontos, Madrid, 2001, retoma la otra metáfora derivada de los trabajos del propio Luria y otros más. Bernstein, Nicolai, retoma la metáfora que trasciende al tablero de mando del organismo. Ese tablero de mando requiere un director ejecutivo que asume el rol de líder, quien se encarga de realizar las funciones ejecutivas. Es decir, que el cerebro humano obedece a una organización sistémica y compleja donde la división del trabajo impone a los lóbulos frontales la tarea de realizar las funciones ejecutivas y de asumir el liderazgo del sistema nervioso central y de la actividad psíquica humana. Esto lo explica claramente Alexander Romanovich Luria en su libro El cerebro humano y los procesos psíquicos, editorial Fontanella, Barcelona, 1974 probablemente. Esta idea lleva al supuesto de que no es el cerebro como un todo el que hace todo, sino hay una organización sistémica y diferenciada que donde plantea que el cerebro humano tiene, a su vez, para poder ser el tablero de mando, un director ejecutivo, un CEO, dijeran las empresas. Y ese rol lo juegan los lóbulos frontales. Imagínense un daño que afecte ese rol. En psicología apareció una especie como del homúnculo, no el de Wilder Penfield, que es otra dinámica. Ya hablaremos un poco más acerca del homúnculo en psicología. Es aquí donde podemos asumir que se muestra muy transparentemente el papel de las metáforas en neuropsicología. Pero ¿qué pasa en psicología? La psicología, como disciplina del conocimiento científico y como práctica profesional, como podemos suponer y admitir, no ha sido ajena al uso de las metáforas. Mucho más cuando su objeto de estudio y los segmentos de lo real que se propone comprender y explicar carecen de la materialidad física, medible o mensurable y observable directamente
que ha sido ansiada por los positivistas, neopositivistas, conductistas y algunos otros más. Como ya señalé, eventos tales como la conciencia, el pensamiento, la imaginación, la memoria, la psique o el psiquismo, la mente, teoría de la mente, funciones ejecutivas, recuerdos, memoria, imaginación, representación, procesamiento humano de la información, aprendizaje, etcétera, parecen algo anfibológicos, escurridizos, difíciles de aprehender de manera clara, sin duda alguna, con las estrategias conocidas en ciencias naturales. Los fenómenos de carácter psicológico no poseen una estructura material o física, como muchos de otros de los objetos de interés entre los investigadores científicos, pese a que fenomenológicamente resulta obvio admitir que existen los fenómenos psíquicos: pensamiento, imaginación, atención, memoria, recuerdos, anticipación, idea del futuro, delirios, etcétera. No se prestan de manera fácil y directa al estudio, entendimiento, comprensión y explicación. De allí que los rodeos intelectuales, conceptuales y teóricos sean parte de los instrumentos o recursos metodológicos para favorecer la comprensión y explicación en psicología. Del mismo modo que se muestra durante la evolución histórica, descrita en neurociencias por Horace Wallace Mogun, en psicología se observa el impacto del desarrollo del conocimiento y la técnica de la época histórica correspondiente. Ya mencionábamos la caja negra del avión, ya mencionábamos el modelo de las computadoras, ya mencionábamos cuando el mismo Sigmund Freud habla de que los procesos psíquicos inconscientes se hallan en el fondo de un iceberg, mientras la conciencia se encuentra en la punta del iceberg y lo único que vemos es la puntita nada más, pero no vemos lo que hay al fondo. Aparece la metáfora. El complejo de Edipo aparece por analogía en la metáfora. El sentimiento de castración aparece por analogía. Freud era un genio de la analogía con base en la tragedia griega, y quizás lo más cercano a Freud sea la ópera y la tragedia griega. Sin embargo, no quiero, nomás por no digar, poner el siguiente ejemplo. Yo tengo en mis manos, nadie lo puede dudar, unos espejuelos, lentes o anteojos con cristales oscuros. Yo los estoy percibiendo visual y en mi caso táctilmente. Si cerrase los ojos o quedase ciego por alguna circunstancia, dejaría de percibir el objeto real. La pregunta es obvia. ¿Puedo seguir hablando del objeto impresente frente a mis ojos? ¿Puedo seguir hablando del objeto en ausencia? Sí, para eso tengo las palabras que refieren al objeto ausente y lo hacen presente como representación. Es evidente que yo no puedo meter este objeto en mi cabeza, en mi cerebro, porque me provocaría un daño del cual no sé si sobreviviría. Meter todos los objetos que existen en este espacio, meterlos más de 1,5 millones, casi 2 millones de libros que están aquí
en mi cabeza no caben. Luego entonces la pregunta parece estúpida, pero ¿qué es lo que guardo dentro de mí? Algunos dicen que estímulos, pero la idea de futuro, ahora en pandemia y epidemia, es evidente que yo, como soñaba en Gulliver, los miembros de la Real Academia del Agado, no cargo objetos que muestro y que predican por sí mismos los objetos. El objeto no dice nada. Quien predica o dice algo del objeto es el sujeto, o sea, soy yo. Y puedo duplicar el mundo en dos realidades: la realidad objetivamente existente porque está fuera de mí y la realidad subjetivamente dentro de mí que también existe, que se refiere a la realidad objetivamente existente. Esto naturalmente ha generado para algunos serias dificultades teóricas y metodológicas de comprensión y explicación. De allí que la importancia de la metáfora de la representación haya sido útil. Esta metáfora permitió a su vez, si hablo de representación, debo hablar que hay dos tipos de representación. La representación analógica o análoga, es decir, algo parecido a esto, perceptivamente casi idéntico, y algo que no se parece a esto, la palabra, que el lingüista Ferdinand de Saussure, al hablar del signo lingüístico, organizó en dos elementos componentes: un significante, que es la estructura física de la palabra, y un significado, el contenido psicológico en el sujeto, que hace uso de la palabra mediante una lengua determinada. Por ende, la idea de las metáforas es una idea que no puede ser despreciada ni en psicología ni en neuropsicología. Ejemplos claros de ello podemos hallar en la idea de Franz von Anton Mesmer, quien, para explicar los fenómenos que había descubierto, según el gran biógrafo y escritor Stefan Zweig, quien se suicidó en Petrópolis, Brasil, con su joven esposa porque creyó que los nazis iban a ganar la guerra, escribía en la biografía de Mesmer que en realidad él consideraba que Mesmer descubrió la psicoterapia, nada más que no se dio cuenta de ello, y creyó que lo que le permitía comprender y explicar ese efecto de la palabra sobre el otro y la sugestibilidad se hallaba en el magnetismo animal. Y aparecen las ideas magnéticas, que hoy pululan entre charlatanes, las buenas vibras. Coachings, es que cambia tu modo de pensar y vas a resolver todo. El problema real es que el mesmerismo, primero halagado, luego despreciado, impactó en Freud, además de su estancia en la Salpêtrière, y le permitió el desarrollo de la psicoterapia, que empieza a través del método de la asociación, el método catártico, y termina con la asociación libre. No prejuzgo ahorita la validez, pertinencia y veracidad de lo que plantea Freud. Sin embargo, este tránsito de Mesmer a Freud se debió a esa metáfora del magnetismo animal, que fue rechazada por la otra metáfora, la psicoterapia. Otros plantean que el fármaco es el que resuelve. Los reduccionismos son un peligro siempre. La teoría del magnetismo animal en Mesmer, o lo que se denominó procesamiento humano de la información, ingresa la información, se reconoce, se organiza, se almacena
en sistemas de memoria de corto, mediano y largo plazo, memoria de trabajo que se olvida, las formas de recuperar la información mediante la evocación y el reconocimiento, etc. Esto lleva naturalmente a reconocer que los enfoques cognitivos en psicología son subsidiarios de la idea metafórica de las computadoras. Según el autor holandés Dries Madoue, a lo largo de la historia, la pretendida explicación, por ejemplo, de la memoria, solo de la memoria, se ha cruzado por varios modelos metafóricos. Entre estos podemos referir, uno, la memoria como escritura. Esta metáfora ha sido expresada a su vez por otras metáforas con las cuales se pretende facilitar la comprensión. Por ejemplo, la tablilla de cera de Platón y en el Teeteto, y después recuperada por Aristóteles en sus trabajos, sobre todo en la retórica. Esta idea de la tablilla de cera, y particularmente de ánima, es una tabla con cera que tiene un papel encerado sobre el cual se escribe, pero se llena en algún momento. Si fuera con tinta, se llenaría y tendría que arrancar las hojas. Por lo tanto, si la memoria funciona como un proceso de grabado, retención y después recuperación de la información, hay varios problemas con la metáfora de la tablilla con múltiples hojas, porque cada vez que se llena una hoja tengo que arrancarla. Sin embargo, en la parte baja de la cera van quedando las huellas de lo que se escribió en cada una de las hojas. El modelo no permite aún explicar los procesos de grabado, retención, recuperación y olvido. Pero es una metáfora que, como decía hace un rato, es posterior a la metáfora de las pinturas rupestres. O digamos, las pinturas rupestres aparecen antes, pero metaforizarlas como asunto de memoria vienen posteriormente. Se crea la posibilidad del libro que guarda los recuerdos. Un libro, otro libro, otro libro, otro libro, otro libro. Eso lleva a la vuelta al tiempo. Recuérdese que originalmente los libros eran manuscritos, es decir, escritos a mano. Cuando aparece la imprenta, se da otra dinámica. Pensaría que la escritura y la imprenta son los dos inventos más importantes en la historia de la humanidad. Algunos pensarán que otros, pero dejemos ahí esa discusión para otro momento. El problema de los libros es que después voy a requerir un almacén donde guardar los libros, es decir, las bibliotecas, los palacios, y después tendría que recurrir a la invención de la mnemotecnia como un recurso para recuperar esa información. La memoria como biblioteca era difícil, entonces plantearon la memoria como laberinto, a partir de la experiencia de Ariadna, que va dejando un hilo para salir de él. O la memoria y el espejo, aunque la imagen en el espejo, suponiendo que es plano, sería virtual, simétrica e invertida. Si fuera cóncavo, convexo, bicóncavo o biconvexo, ya tendríamos deformaciones de la imagen. La memoria y la fotografía también ocuparon en su momento un papel importante porque la fotografía guarda. Después, gracias al cinematógrafo, los Lumière, Chaplin y otros, se empezó a plantear la resolución de un problema que no atinaban a enfrentar con la fotografía, el cine.
El cine puso en movimiento la imagen estática. La memoria y el arte, pintura, música, escultura y poesía. Y naturalmente la memoria y las computadoras. También hay películas clásicas que hablan de los hologramas. La memoria y los hologramas. La memoria y los telares y las redes. Y eso implicaba, si hay telares, alguien tiene que tejer, alguien tiene que armar la red. Si alguien guarda en una biblioteca y busca información, tiene que haber una especie de hombrecito pequeño que se encarga de realizar esa tarea, y aparece la metáfora del homúnculo, que en algunas teorías, por ejemplo en Paivio, cognitivas, se empezó a suponer que había un homúnculo dentro. Si vemos, hasta aquí tenemos un panorama en 1 hora y algo de minutos de lo que significa, de la pertinencia, la importancia y desde luego la posibilidad de utilizar legítimamente las metáforas en psicología y neuropsicología. Dada la dinámica casi de conferencia de este monólogo y sin imágenes, porque considero que la palabra es otra herramienta que media la relación entre pensamiento y pensamiento, mi pensamiento traducido al lenguaje o palabras por mí, y la transcodificación de palabras a pensamiento en ustedes, es otra idea que metafóricamente ha tenido varios modelos en las teorías de la comunicación entre emisor, receptor y lo que sería la lengua que se usa o el código común. Sin hablar de estructuras sintácticas, semióticas, pragmáticas, que metafóricamente es algo complejo representar operacionalmente, dijeran algunos. Como no la operacionalizan, la menosprecian. Hasta aquí quiero dejar esta presentación para no hartarlos. Les anuncio desde ya que dentro de 8 días tendremos otro monólogo dedicado a otra metáfora interesante: los niños lobos, los niños ferales, abandonados, y su relación con las explicaciones de lo natural y lo social en el desarrollo del autismo y de algunos otros fenómenos. Y dentro de 15 días, otro monólogo dedicado a la pretendida explicación, más narración, de qué relación guarda la cinematografía, la educación y lo que sería la discapacidad, es decir, cine, educación y discapacidad. Hasta aquí reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, y a su vez a nuestro canal de podcast Spotify, la Comuna de la Palabra también. Hasta la próxima y muchísimas gracias.